El sueño de vivir de tus inversiones. Si estás empezando en el mundo de las inversiones o ya llevas un tiempo pero todavía no entiendes del todo qué son los dividendos, cómo funcionan y por qué hay inversionistas que los aman, este vídeo es para ti. Imagina que cada 3 meses recibes dinero solo por ser dueño de una parte de empresas como Coca-Cola, Microsoft o Johnson & Johnson. Sin hacer nada más que mantener tus acciones, te pagan por participar en sus ganancias. Esto no es ciencia ficción. Se llama dividendos, y hoy vas a entender exactamente qué son, cómo funcionan, cómo vivir de ellos, y qué errores evitar para no arruinar tu estrategia. Prepárate para una guía profunda, completa y sin rodeos. Arrancamos. Este vídeo está pensado para personas como tú, que buscan libertad financiera, estabilidad económica y una fuente de ingresos pasivos que te permita dejar de depender del trabajo tradicional. Los dividendos han sido durante décadas el camino elegido por inversores exitosos como Warren Buffett, y hoy están más accesibles que nunca gracias a la tecnología y los brokers digitales. ¿Qué son los dividendos? Un dividendo es la parte de las ganancias que una empresa decide repartir entre sus accionistas. Es decir, tú compras acciones y, a cambio, recibes pagos cuando a la empresa le va bien y decide compartir sus beneficios. Cuando una empresa genera beneficios netos, puede optar por reinvertir en su crecimiento, abrir nuevas tiendas, lanzar productos, expandirse internacionalmente, pagar deudas para mejorar su salud financiera, comprar otras empresas o acciones propias, o repartir dividendos entre sus accionistas. Al recibir dividendos, te conviertes en un socio silencioso que obtiene una parte de los beneficios sin necesidad de estar involucrado en la gestión de la empresa. Es una forma de ingreso verdaderamente pasiva. ¿Cómo se pagan los dividendos? Los dividendos pueden entregarse de diversas formas. 1. En efectivo, es la forma más habitual. Se deposita directamente en tu cuenta del broker. Por ejemplo, si tienes 100 acciones de una empresa que paga un dividendo de $2, recibirás $200. 2. En acciones, algunas compañías permiten que el dividendo se pague en forma de acciones adicionales. 3. En bienes o productos, es muy raro, pero en algunos países las cooperativas o empresas locales pueden ofrecer productos como forma de pago. También pueden clasificarse como regulares, se pagan en fechas preestablecidas, usualmente cada trimestre. Extraordinarios, distribuciones adicionales cuando hay beneficios excepcionales. Especiales, dividendos únicos no recurrentes. Ejemplo real, en el año 2023, la cadena Costco repartió un dividendo especial de $15 por acción, algo fuera de lo común. ¿Qué empresas suelen pagar dividendos? En general, las empresas que pagan dividendos suelen ser empresas maduras, ya pasaron su fase de crecimiento explosivo y ahora generan ganancias estables. Con flujos de caja sólidos, generan ingresos consistentes. Con poca necesidad de reinversión, ya no necesitan reinvertir todo en expansión. Ejemplos actuales: Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, McDonald's. Estas compañías ya pasaron su etapa de crecimiento explosivo y ahora se enfocan en estabilidad y rentabilidad para sus accionistas. Por el contrario, empresas como Tesla, Amazon, Meta, Facebook o Nvidia rara vez o nunca pagan dividendos porque reinvierten todo en innovación. ¿Qué es el rendimiento por dividendo? El dividend yield, o rendimiento por dividendo, te dice cuánto te paga una empresa en relación con el precio de su acción. Fórmula: dividendo anual dividido el precio de la acción multiplicado por 100. Ejemplo: si una acción vale $100 y paga $4 al año, el rendimiento por dividendo es del 4%. Cuidado, un rendimiento muy alto puede ser una trampa. Empresas en crisis pueden tener yields altos por caída de precios. Ejemplo actual: Altria Group tiene un rendimiento del 9,2%, pero su acción ha bajado más del 20% en el último año. ¿Se puede vivir de los dividendos? Sí, es posible vivir de dividendos, pero requiere: 1. Capital inicial considerable. 2. Paciencia. 3. Buena selección de acciones o ETFs. 4. Disciplina para reinvertir durante años. Para generar $1000 mensuales con un rendimiento del 4% anual,
necesitarías una inversión de aproximadamente $300.000. No te asustes, si inviertes de forma constante, reinviertes tus dividendos y dejas que el interés compuesto haga lo suyo, puedes llegar ahí en 10 a 20 años. El poder de la reinversión. Si cada vez que recibes dividendos los reinviertes comprando más acciones, estás creando un efecto exponencial. ¿Por qué? Porque cada nueva acción que compras también genera dividendos. Entonces, los dividendos te compran acciones, y esas acciones generan nuevos dividendos, una bola de nieve. Ejemplo, si empiezas invirtiendo $10.000 en una empresa que paga un dividendo del 4%, y reinviertes cada año, después de 20 años podrías tener más del doble gracias al efecto compuesto. ETFs de dividendos, una opción inteligente. Si no quieres elegir empresas individuales, puedes invertir en ETFs de dividendos, que agrupan muchas empresas que reparten dividendos. Ejemplos: Vanguard Dividend Yield, VYM, Isares Select Dividend ETF, DVY, Schwab US Dividend Equity ETF, SCHD. Ventajas: diversificación automática, menor riesgo individual, simplicidad para invertir. Existen grupos de empresas conocidas por su compromiso con el pago de dividendos. Dividend Kings, reyes del dividendo, empresas que han aumentado sus dividendos durante más de 50 años consecutivos. EG, Coca-Cola, 3M, Procter & Gamble. Dividend Aristocrats, aristócratas del dividendo, más de 25 años de aumentos consecutivos. EG, Chevron, PepsiCo, Johnson & Johnson. Estas compañías son ideales si buscas estabilidad y confiabilidad. ¿Qué riesgos tienen los dividendos? No todo es color de rosa. Algunos riesgos: reducción o suspensión del dividendo, si la empresa tiene problemas financieros. Impuestos: en muchos países se grava el dividendo, reduciendo tu ganancia neta. Falsa seguridad: un alto dividendo puede ser insostenible. Dependencia: si basas toda tu estrategia solo en dividendos, podrías perder oportunidades de crecimiento. Por eso es clave hacer un análisis completo antes de invertir solo por el dividendo. Ejemplo real: First Republic Bank tenía un yield del 11% y quebró en abril del 2023. Impuestos y optimización fiscal. Si inviertes desde fuera de Estados Unidos, por ejemplo desde América Latina o España, debes saber que los dividendos que te pague una empresa estadounidense están sujetos a retención del 30%. Solución parcial: invertir en ETFs domiciliados en Irlanda, como los de Vanguard o Isares, que retienen solo un 15% gracias a tratados fiscales más favorables. También puedes usar cuentas fiscales eficientes, como cuentas IRA o cuentas de jubilación, según el país en que residas. ¿Cómo empezar hoy mismo? 1. Abre una cuenta en un broker confiable: EG, Interactive Brokers, eToro, XTB, API, DeGiro, Trade Republic. 2. Investiga empresas sólidas con buen historial de dividendos. 3. Invierte el 10% de tus ingresos cada mes. 4. Activa el DRIP para reinvertir automáticamente. 5. Sé paciente. El tiempo es tu mejor aliado. Conclusión: ¿te convienen los dividendos? Depende de tu perfil. Si eres conservador o buscas ingresos pasivos, los dividendos pueden ser ideales. Si eres joven y buscas crecimiento, quizá prefieras reinversión total. Lo importante es que entiendas el papel que juegan los dividendos dentro de una estrategia global. Combinarlos con acciones de crecimiento, fondos indexados y otros instrumentos puede darte el equilibrio perfecto entre rentabilidad, seguridad e ingresos a largo plazo. Y llegamos hasta aquí, inversores. No te pierdas la segunda parte de este vídeo donde te traeré más contenido de valor como este, y si te gustó este vídeo no te olvides de darle like al vídeo, suscribirte a mi canal y activar la campanita para enterarte de más contenido financiero. Saludos, inversores.